Bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com, que lo puede observar a través de YouTube. Nos encontramos en este sitio donde se realizan las plántulas para el cultivo del tomate manzano en este caso. En mi mano se encuentran dos plántulas que queremos mostrar unas ciertas diferencias para llegar a determinar cuál es la mejor calidad de ellas para llegar al punto de trasplante. Observamos una planta cuyo cepellón está envuelto por las raíces que se han desarrollado de manera adecuada. La planta de la mano izquierda vemos que sus raíces están muy distendidas y su cepellón no está bien conformado. El ingeniero Aristides Campos nos está mostrando dos plantas muy diferentes. Y en este video nosotros procederemos a explicar el porqué de esas diferencias entre ambas plantas de tomate. Este es el segundo video que complementa al anterior relacionado con la elaboración de semilleros de tomate y pimentón en bandejas dentro de invernadero. Sean ustedes bienvenidos. De manera que la condición adecuada para retirar las plantas de la bandeja es esta que tengo en mi mano derecha. Si pueden observar, la calidad de ella la podemos referir a la cantidad de tricomas que se encuentran presentes en el tallo, que son estos pelitos blancos que me dan el indicativo que la planta fue regada adecuadamente. Nótese que esos pelitos blancos están desarrollados a lo largo de todo el tallo, inclusive en la base de las hojas. Por lo tanto, esta planta de mi mano derecha tiene las condiciones adecuadas para ser trasplantada, no queriendo decir con esto que la planta de la mano izquierda no se vaya a poder trasplantar, pero de seguro la de la mano derecha va a tener una mejor característica y una mejor condición en el momento del trasplante. El primer punto cuando se maneja el riego de unas plántulas es en la fase de humedecimiento del sustrato, el cual se chequea con la técnica del puño, el cual agarrar un poco de sustrato y apretarlo fuertemente, caen solo unas pocas gotas. Cuando el suelo está excesivamente mojado, al agarrar la misma cantidad de sustrato y apretarlo, cae una gran cantidad de agua. Esto hay que evitarlo porque se llenan los espacios de agua y no hay espacio para el aire que necesitan las semillas y las pequeñas raíces para salir. Después de sembradas las semillas y tapadas convenientemente, el sustrato con el óptimo estado de humedad se coloca en un sitio oscuro a una temperatura aproximadamente de 30 a 35 grados centígrados. De esta forma, para que las bandejas de arriba no presionen el sustrato de las bandejas de abajo. Y esto es cubierto con un trapo húmedo o con un plástico o colocado en un cuarto con el clima controlado con una alta humedad relativa. La idea es que el sustrato no se seque y mantenga el punto de humedad óptimo que habíamos definido anteriormente, y así la semilla germinará adecuadamente. Antes de que la semilla germine y salga del suelo, las bandejas deben ser sacadas y puestas en los mesones donde van a desarrollarse, y en ese momento se le coloca un riego muy copioso de tal forma que se moje completamente el sustrato y ayude a la germinación, a completar la germinación de las semillas. Y luego vamos a empezar a explicar cómo es el procedimiento de riego regular en la tierra. Para hacer el riego tenemos distintas estrategias. Una es el uso de microjets. La otra es usar microaspersores, siempre y cuando garanticen que se cubre uniformemente todo el cantero o mesón donde están las plántulas. Recomendamos que los mismos sean diseñados por un agrónomo competente en el área de riego. Aquí estamos viendo otra opción que
nos parece bastante acertada y es una regadera que difumine muy bien el agua. Esta puede ser conectada a una bomba de 3/4 de HP y extraer el agua de un tambor o un tanque que contenga la solución nutritiva que nos interesa aplicar al cultivo. La ventaja de esta regadera es que bota suficiente agua para mojar el sustrato, pero no a una presión y un caudal tan alto que pueda afectar a las pequeñas plántulas que están siendo regadas. Aquí estamos viendo otro método que utilizan algunas personas cuando el número de plántulas a producir es pequeño, y es utilizar una mochila de espalda de las mismas que se utilizan para fumigar el cultivo. La ventaja de estos dos últimos métodos es que se puede ir aplicando el agua en los sitios donde se vean las plantas más secas y no aplicarla en los sitios donde las plantas permanezcan más húmedas. A diferencia de los métodos del microjet y del microaspersor, que son sistemas fijos que humedecen aparentemente en forma uniforme todo el lote, pero lo cierto es que hay sitios que siempre están mucho más mojados que otros. Con estos sistemas de aplicaciones dirigidas, nosotros dirigimos el agua exactamente a los sitios más secos. Por ejemplo, en un invernadero, por el sitio por donde penetra la brisa, generalmente tiende a ser más seco que los centros o los sitios donde pegue menos brisa dentro del invernadero. Esos sitios tradicionalmente reciben más agua. Ahora estamos viendo el punto ideal que deben tener las plantas para empezar a ser regadas. Aquí se aprecia que las plantas están empezando a dormirse. Las hojas tienden a doblarse hacia abajo y están un poco flácidas. A diferencia cuando están bien hidratadas, que están derechitas con las hojas para arriba. Hay que esperar siempre a que las plantas muestren esta sintomatología de déficit ligero de humedad para empezar el riego, ya que eso es lo que garantiza de que la planta buscó hasta la última gota de agua que pudo conseguir en el sustrato, y eso hace que la planta produzca muchísimas raíces en búsqueda del agua. Si nosotros regamos de una manera muy frecuente con las plantas sin dejarlas dormirse de esta manera, resulta que esas plantas van a tener el agua sin esfuerzo, por lo tanto no se van a preocupar en producir más raíces y va a tener un sistema radical con pocas raíces como el que observamos al inicio de este video en la planta problemática. En cambio, cuando uno espera siempre que las plantas se pongan en este punto de humedad para empezar a regar, las plantas van a tener raíces en todo el cepellón, unas raíces blancas, unas raíces con muchos pelos absorbentes, unas raíces que le van a dar la fortaleza a la planta para aguantar el trasplante a el momento en que este ocurra. Ahora vamos a ver el punto de humedad con el cual debe terminar el riego, y esto se verifica levantando las bandejas y sintiéndoles el peso y viéndolas por debajo, que se ve que se forma una gota de agua en cada una de las celdas en la parte de abajo. Si esa gota no se evidencia, eso significa que la humedad del riego no llegó a la parte de abajo de las bandejas y debe continuar regándose para lograr el punto óptimo de humedad. Ahora, ¿cómo debemos regar adecuadamente nuestros semilleros para obtener unas plántulas de óptima calidad? Tenemos una plántula con un desarrollo de raíces de manera adecuada. Observamos en las raíces los pelos, la cantidad de pelos absorbentes que hay, o de raicillas o de micro raicillas. Se pareciera como un algodón, como tiene una característica algodonosa las raíces. Esta plántula fue regada adecuadamente. Obsérvese que no hay exceso de humedad, a diferencia cuando nosotros tomamos y observamos cómo es la humedad en este sustrato. Seguramente la plántula que estuvo en este sustrato
se perdió por exceso de humedad. Entonces insistimos que la humedad adecuada, que con una humedad adecuada obtendríamos plántulas de muy buena calidad que garantizarían un buen pegue a la hora de realizar el trasplante. Además, que con el riego adecuado vamos a obtener una plántula con un porte adecuado. En mano derecha observamos una plántula que posiblemente fue regada con exceso de agua y su tamaño fue exageradamente grande, a diferencia de la planta del lado izquierdo, cuyo sistema de radical está muy bien conformado, producto precisamente del riego adecuado. Y observamos esta plántula de mi mano derecha, en donde vemos cómo se han sobresalido las raíces del cepellón, y eso dificulta porque se entrelazan con las otras plántulas y dificulta la salida de ella de la bandeja, atrofiando además de las raíces y permitiendo posiblemente la entrada de patógenos una vez que va al sustrato definitivo. Entonces, en conclusión, consideramos que el riego adecuado del semillero garantiza una planta con un porte adecuado, un tallo rígido que permite sostener la planta en el momento del trasplante y evitar la deshidratación de la misma, y un sistema radical adecuado para que podamos tener una garantía de éxito al momento del trasplante. Ahora vamos a mirar una planta de pimentón que también está en muy buen estado, tiene muy buen desarrollo de raíces y se ve que la planta tampoco es tan alta, de hecho está muy bien proporcionada al tamaño del sistema de raíces. Esta planta también va a tener buen comportamiento cuando se trasplante al campo. Ácido. Y cuando están sembrando nos pegamos en la... Aquí podemos ver un problema asociado a un mal riego, porque cuando se moja solo la parte de arriba y la humedad no llega hasta abajo, la planta solo desarrolló raíces arriba. Aquí vemos que cuando la planta no tiene suficiente raíz, el semillero o las plántulas buscan dormirse al momento del trasplante. Si bien la planta se recupera de esta condición, es preferible que la planta tenga desarrollado un buen sistema radical para que soporte esta condición. ¿Ven? Aquí se está viendo el pobre desarrollo de las raíces al momento del trasplante. Estas plantas están en mejor desarrollo de raíces. A nivel de campo se muestran mucho mejor y muestran que no se duermen al momento del trasplante. Aquí vemos, si revisamos una planta, vemos que el cepellón tiene muchas más raíces que en el caso del tomate que estábamos viendo momentos atrás. Así concluye otro video del canal de agrotecnologiatropical.com, en esta oportunidad mostrando distintos aspectos de la producción de plántulas para ser trasplantadas en el campo y los aspectos de riego y manejo claves que hay que tomar en cuenta para lograr un buen material que se desarrolle y se comporte bien en los invernaderos y en el campo abierto. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como conocer nuestro programa de asistencia técnica por internet. Muchas gracias.